ayuda de Dios, un poquito el contexto de los hechos. Estamos en Lucas, capítulo, a ver, con alguna seña, díganme por lo menos qué capítulo. 22, muchísimas gracias. Yo sé que es jueves ya parece viernes, a uno a veces anda cansado y a veces tampoco se acuerda uno de lo que vio el jueves pasado, ¿verdad? El título dice complot para matar a Jesús. Dice, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura. Quisiera compartir mi pantalla para mostrar este diagramita del cual estábamos hablando. Y esto es en base a un estudio que hicieron algunas personas, lo que le llamamos la Semana de la Pasión, normalmente. Le voy a hacer un pequeño zoom para que se vea un poquito más grande la pantalla. Normalmente, la Semana de la Pasión empieza con lo que llamamos el Domingo de Ramos. Y sabemos que era pues el primer día de la semana, que empezaba en domingo. Es cuando Jesús entra a Jerusalén. Y en referencias, pues ustedes pueden ver los pasajes. Esta entrada de Jesús a Jerusalén lo hablan los 4 evangelios. El lunes es lo que se piensa que sucedió la purificación del templo. En base a lo que ahí dicen algunas palabras en los versículos, que el siguiente día, o esto, el otro, entonces en base a eso se entiende que el lunes Jesús entró al templo y recuerdan que corrió a todos los que estaban haciendo negocios dentro del templo. El martes es cuando a Jesús se le desafía en cuanto a la autoridad. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Recuerda. Y que Jesús responde, bueno, yo también les voy a hacer una pregunta. El mensaje y el bautismo de Juan era del cielo, era de los hombres, ¿verdad? Jesús enseña en parábolas y enfrenta a los líderes judíos. Los griegos piden ver a Jesús. Esto nada más viene en el Evangelio de Juan. Hay algunos aspectos que nada más vienen en algunos libros. Por ejemplo, el de Jesús purifica el templo no viene en el libro de Juan. ¿Por qué? Porque cada escritor inspirado por el Espíritu Santo se enfocó a ciertos hechos. Hay algunos hechos que lo mencionan los 4 evangelios, hay otros que no. Desde un punto de vista diferente, una perspectiva diferente. El discurso del Monte de los Olivos, por ejemplo, no viene en Juan, que era lo que estuvimos viendo hace unas semanas. Y pues ahora lo que vamos a ver hoy, que Judas accede a traicionar a Jesús, ¿no? Que esto se piensa que fue también en el mismo martes. El miércoles no sabemos exactamente qué sucedió. Y pues bueno, ya tenemos el jueves lo que es la última cena. Jesús habla a sus discípulos en el aposento santo, en el aposento alto, perdón. Jesús ora en Getsemaní, traición y arresto de Jesús. Y pues el viernes lo que conocemos el juicio de Jesús. Pedro niega a Jesús y la crucifixión de Jesucristo. El sábado pues era día de reposo. Y el domingo pues fue la resurrección. Y esto sí se menciona pues, en los 4 evangelios igual que en la crucifixión. Entonces esto es en base a los versículos de la Biblia, los que estamos viendo. Si uno combina todos los evangelios, todos los versículos, pues llega a una conclusión de este tipo. Y esto es lo que normalmente se conoce como la Semana de la Pasión, ¿verdad? Religiosamente lo conocemos como la Semana de la Pasión, los últimos días de Jesús aquí en la tierra. Y pues conocemos el viernes de crucifixión y el domingo de resurrección. Y un domingo antes, pues el domingo de Ramos, ¿no? La entrada triunfal. Entonces, para aquellos que a lo mejor han escuchado mucho y que ahora que se acerca Semana Santa van a escuchar mucho de que, oye, que la Semana de la Pasión o que el Domingo de Ramos o Domingo de Resurrección. Bueno, aquí están las citas. La fuente pues, lo saqué de la Biblia de Estudio de Diario Vivir, pero realmente pues es una conclusión o un resumen de lo que encontramos en las citas. Y pues creo que es bastante útil. Entonces, ahorita, ¿en qué día vamos? Yo sé que hoy estamos en jueves, pero en Lucas capítulo 22 estamos en el día martes. Muy bien, en base a eso vamos a leer
Entonces estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama Pascua. La Pascua era una fiesta judía. De hecho, era la primer fiesta en el calendario judío. ¿Alguien recuerda? Si estuviéramos en un salón de clases, serían puntos extras, pero no estamos en un salón de clases. Entonces será nada más, pues, simplemente un agradecimiento por su participación. ¿Alguien recuerda cómo se llamaba el mes en el que los judíos, que era el primer mes del año, los judíos tenían la Pascua? Aviv. Gracias, muchísimas gracias. Era el mes de Aviv. Los 14 días del mes de Aviv era cuando los judíos tenían la Pascua. Y eso es lo que hoy en día conocemos como Semana Santa. No exactamente coincide con el calendario de los judíos, porque el calendario de los judíos es lunar y el nuestro es solar. Entonces es un poquito diferente. Nuestro calendario tiene un poquito más de días que el calendario de los judíos, pero bueno, aún hoy en día los judíos siguen celebrando esta fiesta. Esta fiesta recordaba cuando los judíos, y antes de que se les llamara judíos, porque eran los hebreos, era todo el pueblo de Israel, los hebreos, estaban esclavizados en Egipto. Y entonces Dios, por medio de un hombre, por medio de Moisés, rescata al pueblo de Israel. ¿Recuerdan las plagas? A ver, con las manos díganme cuántas plagas hubo. ¿Por qué? Porque el faraón no dejaba al pueblo salir. Entonces Dios envió 10 plagas. Por ahí ya vi una mano, pero no alcancé a ver las dos manos. ¿Cuántas plagas? 10 plagas. Pues el faraón no dejaba salir al pueblo de Israel. Y la última, esa sí estuvo fuerte. Bueno, todas estuvieron fuertes, pero esa última, Dios le dijo a Moisés, va a venir el ángel de la muerte y va a matar a todos los primogénitos. A todos los primogénitos. Salvo aquella casa en que haya derramado la sangre de un cordero, la haya puesto en el dintel, o sea, es decir, pues en la parte de arriba o en las laterales, o sea, que haya manchado con sangre la puerta, sobre ese lugar no va a entrar el ángel de la muerte. Parte de la festividad era como familia, se reunían y hay varias instrucciones, ¿verdad? Tenían que matar a un corderito, un animalito. Este animalito, pues obviamente al ser degollado, la sangre era la que usaban para manchar la puerta, el dintel de las puertas, y se tenían que comer el animalito. Uno de los puntos es que no se debía quebrar ni un solo hueso, ¿recuerdan? El otro punto es de que se lo tenían que acabar todo, y lo que sobraba, ¿qué tenían que hacer con él? Tirarlo a la basura. Quemarlo, no podían dejar nada. Entonces, adivinen qué. Pues obviamente los egipcios no hicieron caso. Obviamente no lo hicieron. Pasó el ángel de la muerte y mató a todos los primogénitos, inclusive al hijo del mismo faraón. Y en ese momento el faraón pidió, rogó, váyanse, llévense todo lo que quieran, váyanse. Y con este hecho poderoso, el pueblo de Israel tuvo su independencia, tuvo su libertad, sin levantar un solo brazo de violencia. Dios peleó por el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no perdió ni un solo hombre en batalla. ¿Cuántas personas murieron en la independencia? Tenemos pues varias personas que intentaron independizarse, el que pues primero conocemos comúnmente, pero antes de Miguel Hidalgo y Costilla hubo otros que intentaron independizarse, incluso algunos esclavos negros intentaron independizarse, algunos consiguieron ahí pues escaparse, ¿verdad? Pero don Miguel Hidalgo y Costilla, y luego de ahí en más, otros que intentaron independizarse, pero pues murieron, los mataron, los fusilaron. ¿Cuántos mexicanos murieron por independizarse de España? Muchísimos. De hecho, al final estuvo a punto de morir la independencia. Duró 11 años, de 1810 a 1821. 11 años. Bueno, para darnos una idea, el pueblo de Israel no perdió ni un solo hombre, porque fue Dios quien peleó. Fue una verdadera obra, un verdadero milagro. Bueno,
Dios le pidió al pueblo de Israel que hiciera esta fiesta año tras año, recordando cómo Dios había liberado al pueblo de Israel. Pero había algo más. Dios quería dejar esta fiesta como una promesa de que iba a llegar alguien más a rescatar al ser humano, no de Egipto, sino del pecado. Un cordero cuya sangre no iba a ser puesta en un dintel, sino en una cruz. No era para salvar a los primogénitos, era para salvarte a ti y salvarme a mí. Entonces esta fiesta de los judíos que se iba a celebrar, Jesús la celebraba. Y dice que estaba pues cerca esta fiesta y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle. ¿A quién? Pues a Jesús. Querían matar a Jesús, pero temían al pueblo. No querían hacerlo abiertamente delante de todas las personas. Ante esta situación complicada, porque querían matar a Jesús, pero Jesús siempre estaba rodeado de mucha gente que iba y escuchaba a Jesús, que veía los milagros, que escuchaba sus enseñanzas. Llegaba la gente y le preguntaba muchas cosas y la gente pues obviamente estaba admirada, estaba escuchando. Varios de ellos decían que creían en Jesús. Y los líderes religiosos dijeron, no, no podemos matar a Jesús cuando toda la gente está viendo, ¿verdad? Hay demasiados testigos, van a ver que es un total asesinato. Buscando cómo traicionar, cómo matar a Jesús, aparece alguien en escena, Satanás. Y entró Satanás en Judas. ¿Podrían imaginarse esta escena? Dice, y entró Satanás en Judas por su sobrenombre Iscariote. Este Iscariote al parecer significa que venía de un lugar cerca de pues, Hebrón, de un pueblo. Entonces, al parecer, Judas era de la tribu de Judá, era de Hebrón, era de cerca de Jerusalén. Su nombre, de hecho, Judas, viene de Judá, el cuarto hijo de Jacob. ¿Se acuerdan? Rubén, Simeón, Leví, Judá. Y pues tenía que ver su nombre con alabado sea Dios. E Iscariote pues significa del pueblo de donde venía. Pues bueno, este Judas Iscariote era uno de los 12 discípulos. Dice que Satanás entró en él. Dice, el cual era uno del número de los 12. Ahora podemos preguntarnos, ¿cómo es de que Satanás logra entrar en la vida de un ser humano? Hay algo interesante que había sucedido antes de que este hecho aconteciera. Vamos a Juan capítulo 6. Vamos a Juan capítulo 6, versículo 6:4. Alguien que pudiera leer el Juan 6:64, si quiere usted, José Luis. Juan 6:64. Dice Juan 6:64, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Jesús tenía muchos seguidores, pero no necesariamente todos estos seguidores creían que Jesús era el Mesías. Creían en Jesús como un buen hombre, como hoy en día. Creían en Jesús como alguien que vino a romper muchos vicios religiosos. Pero no todos creían que Jesús era el pan del cielo. No todos creían que Jesús era el Mesías y era el Cristo. Y aquí las Escrituras dicen que Jesús ya sabía quienes no creían de verdad en él. Y peor aún, sabía que alguien le iba a traicionar. Entonces, este alguien estaba dentro de esa categoría de los que no creían. Me gustaría que alguien pudiera leer el versículo 70 y 71. No sé, Lalo, si nos puede ayudar a leer Juan 6, 70 y 71. Está, creo que en mute.
Perdón. Sí, Ok, perdón. ¿Me dijiste 70? sí, y 7:1. Ok, dice, Jesús le respondió, ¿no les he escogido yo a vosotros los 12 y uno de ustedes es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Muchas gracias. Judas Iscariote realmente no había creído en Jesús como el Mesías. Por lo menos no como realmente era Jesucristo. Ahora podemos preguntarnos varias cosas. ¿Por qué Jesús escogió a Judas? ¿Por qué Judas decidió seguir a Jesús? Antes de contestar alguna de estas preguntas, quisiera compartir otra vez mi pantalla. Leí algo en el diccionario bíblico que me llamó mucho la atención, porque cuando una persona decide seguir a Jesús, hay una conversión, hay un arrepentimiento. ¿Recuerdan cuando Juan el Bautista empezó a predicar? Decía, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y obviamente aparece Jesucristo y dice aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y lo presenta. Él es el que yo les hablé, Él es el cual yo no soy digno ni siquiera de desatar sus sandalias. Él es de quien yo les dije. Y Jesús empieza a predicar, arrepiéntanse, el mismo mensaje de Juan el Bautista. Y de ahí empieza a haber gente que lo empieza a escuchar y empieza a creer en él. Bueno, esta palabra arrepentimiento en griego, por lo que yo entiendo, viene de metamelea, que significa cambio de parecer. Pero hay otra palabra en griego a la cual realmente Jesús estaba refiriendo, que es metanoia, que es un cambio de mente o corazón. Entonces lo que dice este diccionario es que Judas se arrepintió, pero de una matemeleia, es decir, un cambio de parecer, pero no de una metanoia, que es un cambio de mente o corazón. A veces queremos creer con la mente, solamente racionalizando como, me parece, sí, me parece que sí. O no, no me parece que no. Y no como una transformación completa desde el corazón. ¿Les ha pasado que hay gente que a ustedes les preguntan, ¿crees en la Biblia? ¿Crees que la Biblia es la palabra de Dios? Sí, pues sí creo, me parece que sí. No sé, como que hay una cierta duda. Hay gente que ustedes le pueden preguntar, ¿Jesús es Dios? Pues sí, no estoy seguro, pues sí, a lo mejor. Como que no están del todo seguros. Hay gente que a lo mejor lo puede tratar de racionalizar o tratar de decir, pues sí, Jesús es Dios. Pero es muy diferente cuando lo crees con el corazón. Porque cuando crees que Jesús es Dios con tu corazón, entonces te das cuenta que Jesús es la máxima autoridad. Es el Señor y amo del universo, incluyendo tu vida. Y entonces elevas a Jesús a lo que realmente es tu autoridad. Judas Iscariote no había creído en Jesús como Dios, como su máxima autoridad. Había creído en Jesús como probablemente un revolucionario, como alguien que venía a hacer buenas obras, como alguien que a lo mejor venía a liberarlos del Imperio Romano, como alguien que a lo mejor se iba a aliar con todos los judíos para levantar el nacionalismo. Y de alguna manera, probablemente cuando Judas se va dando cuenta que las situaciones no son como las que él esperaba, probablemente ahí dejó apertura para que Satanás entrara. ¿Por qué Jesús escoge a Judas sabiendo que Judas lo iba a traicionar? Porque Jesús conoce todas las cosas.
Algo impresionante es de que Jesús llama a todos. Aún las personas más malvadas, Jesús las llama. Porque Jesús nos ama a todos. Alguien podría haber dicho, pero ¿por qué escogió a Judas? Bueno, él también escogió a Pedro. Y también escogió a Mateo. Y ninguno de ellos era mejor que el otro. Todos eran por igual seres humanos necesitados. Pero cada uno toma sus propias decisiones. Y Judas Iscariote tomó la decisión de no creer en Jesús como el Mesías. Creyó en Jesús como un líder, como una buena persona, pero no creyó en Jesús como su Salvador. Vamos a ver un punto más adelante, aquí mismo en Juan, si me acompañan, en Juan capítulo 12, para conocer un poquito el corazón de Judas. ¿En dónde estaba el corazón de Judas? Juan capítulo 12 habla que 6 días antes de la Pascua, es decir, pues estaba en domingo, dice que Jesús vino a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y pues ahí le hicieron una cena. Y dice que María tomó una libra de perfume de nardo puro. Era bastante caro este perfume. Ahorita vamos a ver cuánto costaba. Y dice que enjugó con sus cabellos los pies de Jesús, ¿verdad? Y la casa se llenó del perfume. Alguien que me pudiera ayudar a leer, a ver, Marquitos, si nos pudieras ayudar a leer Juan capítulo 12, versículos del 4 al 8. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. ¿Hasta qué versículo, perdón, El Joel? 8, por favor. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con nosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Gracias. Marquito, ¿dónde estaba el corazón de Judas? Pues aquí veo que en las cosas materiales estaba parte del Señor, no estaba en el Señor. En En el dinero, ¿no? billetote. Fíjense, es bien común que tomemos muchas decisiones por dinero. Es bien normal y no siempre son las mejores decisiones. Es cierto que hay que ser buenos mayordomos y hay que tener cuidado con el dinero, pero muchas veces el dinero puede ser una debilidad en muchos de nosotros. Judas Iscariote, al ver este acto de adoración de María, dice, ¡qué horror! Y le sale la parte espiritual. Pero es un desperdicio. Se pudo haber vendido. ¿Saben cuánto lo pudieron haber vendido? Estaba bien enterado. El Iscariote estaba bien enterado en cuánto andaba el mercado. 300 denarios. Y un denario era lo que normalmente ganaba un jornalero por día. Entonces ahí te imaginas 300 días de salario, casi un año. Haz de cuenta, junta todo tu salario en un año y más o menos es lo que había costado ese perfume. Era carísimo, carísimo. Pues obviamente Judas, que veía la parte material, como decía Marquito, pues claro que se molestó. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Cómo este desperdicio no puede ser posible? Lo hubiéramos vendido y se lo hubiéramos dado a los pobres. Pero tenía cuidado de los pobres. A lo mejor decía, pues mira, de los 300 denarios, 200 para los pobres y 100 para mí. Es muy fácil justificar y espiritualizar muchos aspectos en la vida. Y Judas es el típico religioso que quiere quedarse con dinero. Como hay, a mí no me toca juzgar, Dios los va a juzgar, pero ya estaba advertido por Pablo, y perdón que
ponga este tono de voz, pero se me hace inaceptable que haya pastores que le roban el dinero a la gente. De verdad, se me hace muy, muy triste porque pobre gente manipulada por líderes religiosos que les dicen, ten fe, Dios te va a dar más dinero, tu ofrenda y Dios te va a dar más. Y luego ves a los pastores con sus autos de lujo. Y no nada más pastores, veamos a los líderes de casi la mayoría de las religiones, cómo viven en opulencia, cómo por sus santuarios, sus templos, sus iglesias llenas de oro, y pues la gente muriéndose de hambre, ¿no? Entonces, hay muchos Judas Iscariotes el día de hoy, que levantan ofrendas, que levantan dinero, y es triste, porque Jesucristo nunca vino a pedir ni un solo quinto. Jesucristo no sacó una bolsita para levantar el diezmo. No, Jesucristo no vino a quitarnos. Jesucristo vino a darnos. Y no nos vino a dar dinero. Nos dio su propia vida. Y aquí tenemos un discípulo de Jesús que no había aprendido la lección. Y era un avaro. Robaba el dinero. Entonces el corazón de Judas Iscariote estaba muy lejos de Dios. Estaba pegado con Jesús, ¿no? Así como mucha gente puede tener un crucifijo aquí colgado en el pecho, ¿verdad? Eso no significa que tengas a Jesús en tu corazón. Puedes asistir a la iglesia todos los días. Puedes leer la Biblia, pero eso no significa que Jesucristo habite dentro de tu vida y haya hecho una transformación. Y los demás discípulos, aunque también tenían miles de defectos, había algo que había en ellos. Pedro tenía cantidad de defectos. Ven, camina sobre el mar. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Señor, no vayas para allá, quítate de mí, Satanás. Yo voy a morir contigo, voy a ir a la cárcel y hasta la muerte. Y Jesús, ¿me vas a negar? Antes de que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. Pedro también tuvo un montón de defectos, de errores. Pero algo que tenía Pedro es que amaba a Jesús. Su corazón, en su corazón tenía un amor hacia Dios y un amor hacia Jesucristo que lo hacía levantarse otra vez. Judas Iscariote no tuvo a lo mejor tantos errores, por lo menos no se nos relata en los evangelios tantos errores salvo lo de la traición. Pero vaya que su error fue que en su corazón no estaba Jesucristo, sino que estaba el dinero. Porque aún después de su traición, Jesús lo podía perdonar. Pero Judas, en remordimiento, buscó suicidarse. Vamos a terminar ahí en Mateo, donde estábamos, perdón, en Lucas, capítulo 22, donde estábamos en Lucas, capítulo 22. Dice, y este fue y habló con los principales sacerdotes, guardia, de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron, no, pues imagínense, estaban felices y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Eso es todo. Quisiera preguntar si no habrá algo que nos esté alejando de Jesucristo. Judas Iscariote tenía bien cerca a Jesús, bien cerca. Pero el dinero y probablemente otras cosas que traía en su mente lo llevaron a alejarse de Jesucristo. Tuvo cerca de 3 años para recibir a Jesús en su vida. Creo que esto nos enseña que si alguien de nosotros, alguien aquí, no ha recibido a Jesucristo todavía, está a tiempo de hacerlo. El peligro que Judas
tomó y que cualquiera de nosotros que no hemos recibido a Jesucristo, si alguien aquí no ha recibido a Jesucristo, el peligro que existe es que se endurezca su corazón. Y eso le abre puerta a Satanás. Así como Satanás entró en Judas. Satanás puede entrar en la vida de los seres humanos. En aquellos que no reciben a Jesucristo, están dando la espalda a Dios y quedan expuestos como ovejitas a ser atacadas y devoradas por Satanás, que dice Pedro que es como un león rugiente, buscando a quien devorar. Judas Iscariote no quiso creer en su corazón en Jesucristo. Los demás discípulos sí lo hicieron. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Si tú todavía no has recibido a Jesucristo, anímate a recibir a Jesucristo. No tengas miedo, porque en Él no hay temor. En Él hay paz y hay amor. Ahora, los que ya hemos recibido a Jesucristo, creo que podemos reflexionar acerca del amor que Jesucristo le tuvo hacia Judas. Y si tenemos amigos, familiares, compañeros que no han recibido a Jesucristo, Jesús los ama. Y Jesús quiere tener ese trato especial con ellos. Dios nos quiere usar a cada uno de nosotros para hacer bendición hacia con esas personas. Pero también vale la pena descansar y confiar en que la primera persona interesada en la salvación de todos ellos es Jesucristo. Y en esa confianza, dejar que Dios nos use a cada uno de nosotros para poderles hablar a estas personas. Dios llama a todos. No todos responden al llamado. Pero Dios en ese llamado nos quiere usar a nosotros. Nosotros somos sus portavoces. Vale la pena. Vale la pena transmitir la palabra de Dios. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Vamos a orar. Gracias, Padre, porque has sido muy, muy bueno con nosotros. Padre, vemos historias como estas donde nos da tristeza como un discípulo de tu Hijo Jesucristo, pues decidió irse por el mal camino. La verdad nos da tristeza, pero vemos como tu Hijo Jesucristo siempre le tuvo amor. Siempre le dio múltiples oportunidades. Y a veces nos vemos reflexionando nosotros mismos en esto, reflejados en que tú también nos diste muchas oportunidades. Gracias porque fuiste muy paciente para con nosotros. Gracias porque tuviste misericordia porque estábamos en gran peligro. Estábamos al borde de la perdición eterna. Padre, si tan solo hubiéramos muerto sin haber recibido a tu Hijo Jesucristo, estaríamos en la condenación eterna. A veces no estamos del todo conscientes del terrible castigo y de la terrible perdición de la que nos salvaste. Y queremos agradecerte porque tú nos ayudaste y tú nos salvaste. Padre, a lo mejor hay gente en este o en otros grupos que no han tomado una decisión de verdad en su corazón por tu Hijo Jesucristo. Te pedimos que tú les tengas paciencia, así como nos tuviste a nosotros paciencia. Y que tú sigas obrando en sus vidas para que ellos puedan conocer la hermosura de tu Hijo Jesucristo y recibir el regalo más grande, la vida eterna. Amén. Hermano. Así. Gracias, Joel. Me hiciste, sí me escucho, ¿verdad? Gracias. Me hiciste recordar un evento también que le sucedió a los discípulos con Simón el Mago. Que cuando, dice la escritura, que cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, denme también este poder para que cualquiera que yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo.
Y Pedro le reprende y le dice, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero y no tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Y vemos que hubo y hay hombres y va a haber hombres que vean a Dios con un propósito personal de recaudatorio. Y en serio que solamente Dios que conoce los corazones. Y me llama mucho la atención cómo hace la referencia a Pedro hacia su corazón. Es cierto que andaba ahí con los discípulos Simón, pero su corazón andaba con ellos, estaba apartado. Muchas gracias, hermano. Más adelante, gracias, Joel. Más adelante en Juan capítulo 13, cuando el Señor, estando reunido con los discípulos, dice ahí que el Señor anuncia la traición de Judas. Y pienso en su condición de hombre, pues él se afligió, dice ahí, él sufrió ante lo que de antemano ya él sabía que iba a suceder. Dice ahí en 13:21. Habiendo dicho Jesús esto, dice, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces, hablando de aquel momento en el cual él iba, pues ya en conocimiento, le iba a traicionar. Y cómo en su momento habría de cumplirse aquello que el Señor estaba declarando. Dice ahí más adelante en el versículo 26, el Señor responde ante el cuestionamiento de los discípulos y les dice, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y Judas sale a traicionar al Señor Jesucristo. Y pienso en nuestra vida, ¿no? ¿Qué de nosotros, verdad? O sea, ¿en qué momento podemos caer en traicionarle al Señor? En no atender, en no ser cuidadosos de aquella responsabilidad que Él nos ha dado a cada uno de nosotros como hijos de Dios a través del costo de ser colgado en un madero y morir y llevar en sí mismo el pecado de todos nosotros. Entonces, es importante que consideremos, ¿no?, el hecho de cuántas veces podemos salir y traicionamos al Señor Jesucristo. Gracias. Muchas gracias, Joel. Yo, a veces cuando vemos este tema de Judas, ¿verdad? Es muy amplio por muchas cosas. Yo recuerdo también cuando Judas, ¿verdad?, llega como a mostrar un cierto arrepentimiento después de haber entregado al Señor y busca por sí mismo solucionar lo malo que él había hecho. Llama la atención mucho que pues Judas realmente era una persona que andaba igual que los demás discípulos todo el tiempo con el Señor Jesucristo y vio de primera mano el poder del Señor, vio de primera mano los milagros que el Señor tenía el poder de salvar, y su corazón, como lo mencionabas, está pues en otro lugar, apartado del Señor completamente. Ahora, esta manera de estar aparte del Señor, yo siempre me había preguntado, bueno, ¿qué hubiera sido si Judas hubiera reaccionado de otra manera? Si fuera alguien que creyó realmente en el Señor, que estaba dispuesto a seguir al Señor a cualquier costo, incluso después de haberlo entregado, conociendo al Señor, el Señor yo creo que le hubiera perdonado realmente si el corazón de Judas hubiera cambiado, ¿verdad? Si realmente Judas se hubiera arrepentido y hubiera, creo, o sea, no, el hubiera no existe, ¿verdad? Pero si hubiera entregado su vida realmente al Señor y en ese arrepentimiento confiar en el Señor, yo creo que el Señor le hubiera perdonado. Sin embargo, busca solucionar él en sus propios medios lo que él había hecho, ¿verdad? O sea, tanto se muestra que no tenía la confianza en el corazón puesto en el Señor, que él busca primero ir a aventar las monedas, ¿verdad? Saben que yo sé que hice mal, ahí está, las busca regresar primero. Y después
trata de solucionar él mismo el problema que había cometido y decide ahorcarse, ¿verdad? Terminar con su vida. En lugar de confiar en el Señor y buscar la salvación del Señor, ¿verdad? O sea, ver su condición real puesta delante del Señor. Recordaba ahorita que estabas compartiendo también. Gracias, Juan. Gracias por el estudio, Joel. Es un muy buen tema. En pocos versículos nos enseña mucho el Señor. Nos enseña la actualidad, o bueno, toda la historia de la Biblia, toda la historia de la humanidad. Puede haber personas que estén dentro de la iglesia sin haber creído. Este es el mejor ejemplo que podemos encontrar en la Biblia de una persona que estaba sirviendo con el Señor Jesucristo, estaba con Él en todo momento, sabía muchas cosas de Él, pero realmente eso no es lo que nos salva. Lo que nos salva es el creer en Él y ponerlo como nuestro Señor. Porque Judas sabía mucho del Señor Jesucristo, estuvo con Él. Tal vez hasta puedo decir que lo tenía como su Salvador, pero no como el Salvador que ellos creían, ya hemos visto como los judíos esperaban como Salvador. Y tal vez lo veía así como un Salvador. Cuando se da cuenta de que no era el Salvador que esperaba, pues vemos lo que hace. Satanás entra en él porque no era creyente. Y realmente el Señor de Judas era el dinero. Vemos lo que hace por el dinero. Entonces es un muy buen ejemplo. Yo creo que es el mejor ejemplo que la Biblia nos deja registrada para saber que no todos los que estamos en la iglesia, no todos los que están en la iglesia son hijos de Dios. Y vamos a continuar con las oraciones. Ahí les acabo de enviar ahorita las oraciones del grupo de la iglesia. Creo que estoy muy lejos de la computadora. ¿Sí me escuchan? Sí. ¿Quieres que te lo diga? ¿Tú lo ves ahí? Seguimos orando por algunas peticiones, por salud, algunos hermanos y conocidos que están pasando por COVID. Dar gracias a Dios por el nacimiento de nuestro hijo, de Gustavo Agüero, y el embarazo de Mónica, la hija de Arturo, Cristina, por la relación de hijos inconversos de algunos hermanos de la iglesia local de Ramos, igualmente por los esposos de algunas de nuestras hermanas, son creyentes, sus esposos, y por el cuidado de los jóvenes de la iglesia de Ramos, por la actividad que se va a iniciar este próximo sábado, que Dios sea quien la dirija, que tenga el control de esta reunión y que sea de bendición para la iglesia. También nos pidió Mónica, nuestra hermana esposa de Andrés, que oráramos por salud. El señor Luis Castañeda, que sufrió un derrame cerebral, él es creyente, no puede hablar y se encuentra en un estado delicado, y que oremos por su salud. Por la necesidad de Pedro, hermano de nuestra hermana Yoyis, principalmente por su salvación, pues que el Señor use esta situación que está pasando para que reconozca a Dios como su Señor y Salvador, y que la gloria sea para nosotros. Y también por las personas con quienes tenemos contacto. Yo creo que todos de alguna manera tenemos contacto con personas que no son creyentes, pues para que podamos compartir el evangelio con ellos, que seamos, como dice Santiago, que no seamos solamente oidores, sino hacedores, y una forma de hacer con la palabra es compartirla con otras personas. Estas son algunas de las oraciones que tenemos como iglesia. Ahí se las mandé al grupo, y si alguien es gustoso de comenzar a hablar o tiene algún comentario, puede hacerlo. Claro, pues primero que todo, darle gracias a Dios por el nacimiento de su hijo. Gracias porque el Señor cuidó durante este tiempo a nuestra hermana Carla en su proceso de embarazo, en el desarrollo y el crecimiento del bebé Gustavito. Y pues que el Señor les guarde y les cuide, y si están en oración, pues ya pasó el tiempo del proceso del embarazo, del crecimiento, y ahora viene el proceso del cuidado, ya teniéndolo en sus manos, y pues que el Señor les dirija y les guíe, y muchas felicidades, yo creo, de parte de toda la iglesia. Que el Señor les bendiga.
Gracias, hermano. Estamos aquí en la casa desde hace un par de horas. Gracias a Dios todo salió bien. Gracias a Dios.